la década de los 90, en Estados Unidos, salió a la luz uno de los escándalos más famosos de la vida pública de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos se había visto involucrado en una relación escandalosa. En ese tiempo el presidente de los Estados Unidos era un hombre llamado Bill Clinton. Quienes nacieron en la década de los 80 o hacia atrás, no vamos a pedir que nadie levante la mano, pero tal vez recordamos un poco acerca de este incidente, donde sale a la luz pública que Bill Clinton había tenido una relación con una becaria que trabajaba en la Casa Blanca. Y el primer gran acto del presidente cuando un sitio publica esta información fue negar todo. Dijo, nada de eso es cierto, que no había nada incorrecto. Pero con las investigaciones salió a la luz que efectivamente sí era cierto, y que el presidente de los Estados Unidos había caído en un acto inmoral con una de las personas que trabajaba como becaria ahí en la Casa Blanca, conocido como el caso Lewinsky. Pero dentro de su discurso para reconocer públicamente su error, el presidente de los Estados Unidos salió a dar un mensaje pidiendo perdón a la nación y a su familia. Y en ese mensaje él citó estas palabras: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y esta es una de las expresiones de la Biblia más citadas. Una de las expresiones en las escrituras más citadas es: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ha sido usada por Nelson Mandela para llamar o convocar a su pueblo en Sudáfrica para ser restaurado posterior al apartheid. Ha sido usado por Mahatma Gandhi. Ha sido usado incluso por el presidente actual de la República cuando defendió a una ministra de la Corte que era acusada de plagio de su tesis. Dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y en qué sentido se usa esta expresión en el mundo? En el sentido de nadie juzgue a otro por sus errores, porque todos cometemos errores. Pero veremos en qué sentido es empleado en las Escrituras, porque hoy iremos precisamente al pasaje que da lugar a esta famosa expresión. Iremos a Juan 8, versos del 1 al 11. Ahí es donde tiene su origen esta famosa expresión: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero mientras vamos ahí a Juan 8 para ver el origen de esta expresión, recordemos un poco dónde estamos situados hoy. Hemos visto en Juan 5 que Jesús había sanado a un paralítico en Betesda. Eso provocó que los líderes religiosos quisieran matarlo. Querían matarlo, ¿por qué? Porque el día en que se había efectuado esta sanidad era un día de reposo. Y para ellos era más importante guardar el día de reposo que tener misericordia de una persona que llevaba 40 años postrada. ¿Qué sucede con los judíos en Jerusalén entonces? Rechazan a Jesús. Posterior a esto, Jesús se va a Galilea, eso está en Juan 6, y ahí se lleva a cabo una multiplicación de panes. Alimenta a más de 5,000 personas y enseña que Él es el pan de vida. ¿Y qué sucede? Las personas de Galilea lo rechazan. En el capítulo 5 Juan nos expresa que las personas de Jerusalén rechazan a Jesucristo. En el capítulo 6 nos muestra que las personas de Galilea rechazan a Cristo. Muchos de sus discípulos le dan la espalda y se van para atrás. En Juan 7 nos muestra que los hermanos de Jesús rechazan a nuestro Señor Jesucristo.
Dice que sus hermanos no creían en él y dicen, si de verdad haces todo lo que dices, ve y muéstrate públicamente en Jerusalén. Entonces, Juan ha venido mostrando capítulo 5, Jesús rechazado en Jerusalén. Capítulo 6, Jesús rechazado en Galilea. Capítulo 7, Jesús es rechazado por sus hermanos. Y es aquí, al final del capítulo 7, recordemos que nuestro Señor Jesucristo se va de Galilea a Jerusalén. Los líderes religiosos lo rechazan también al final del capítulo 7 y tienen el deseo de encarcelarlo. Eso es lo que ellos quieren, encarcelar a nuestro Señor Jesucristo. Y es acá, posterior a una fiesta que ya hemos estado viendo por 3 semanas, que es la fiesta de los tabernáculos, que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8 se nos va a narrar la historia donde Él tiene misericordia de una mujer que es hallada en el acto de adulterio. Leamos Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Nos dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Y en nuestro texto, los líderes religiosos, los escribas y fariseos, tratan de llevar a nuestro Señor Jesucristo a una contradicción con respecto a Moisés. Ellos querían desacreditar a nuestro Señor Jesucristo trayendo públicamente una contradicción entre Moisés, la enseñanza de Moisés y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:7 se nos ha dicho: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje nos va a enseñar acerca de la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Y ese va a ser nuestro primer punto. Punto número 1, la ley y el evangelio. Lo primero que va a hacer Juan en este pasaje es posicionar a Jesús como un maestro. Si se dan cuenta, en los versos 1 y 2 hay al menos 4 actividades que hace nuestro Señor Jesucristo. 4 verbos que describen lo que nuestro Señor Jesucristo está realizando. Dice: se fue al monte de los olivos, vino al templo, sentándose, enseñaba. Entonces tenemos que se va al monte de los olivos. Eso también lo va a relacionar con el lugar donde lo va a entregar Judas. Vino al templo y sentándose enseñaba. Esta era la forma típica de un maestro de la época. Hay algo que debemos tener en cuenta, es que para esta época era común que los maestros se sentaran a enseñar con los discípulos alrededor. Nos está presentando entonces Juan, nuestro Señor Jesucristo, como un maestro que está enseñando en el templo. Y es una cultura que tiene un alto aprecio, una alta estima por los maestros.
¿Por qué? ¿Cuál era el conocimiento más valorado en esa época? ¿Cuál era el conocimiento que decían, este es el conocimiento más elevado que hay? Era la ley. Entonces los maestros enseñaban sobre la ley. ¿Qué tan estimado era un maestro en esta cultura? Se nos dice que era tan elevada la posición de un rabino que en la Mishnah parece afirmar esto cuando dice que en caso de la pérdida o dificultades o cautividad, un maestro debía recibir cuidados antes que un padre. Es decir, ellos preferían que si había una tragedia, una dificultad, una pérdida, los judíos decían, el maestro debe ser atendido antes que nuestros propios padres. A ese nivel tenían a un maestro de estima. Los maestros eran reconocidos por su conocimiento de la ley. Entonces, si ellos querían desacreditar a un maestro, ¿qué tenían que hacer o qué tenían que conseguir para que ese maestro fuera desacreditado? Que hubiera una contradicción entre el maestro y Moisés. Que existiese una contradicción entre el maestro y Moisés. Porque ellos tenían como al maestro de maestros a Moisés. Estimaban en gran medida a Moisés. El Evangelio de Juan nos da a conocer esto. Moisés se nos dice que era el máximo de sus maestros. Dice, nuestro Señor Jesucristo mismo les dice, no penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Quien nos acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Dónde estaba la esperanza de los judíos en esta época? En Moisés. También Juan dice que si alguien sigue correctamente las enseñanzas de Moisés en la ley, debería seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo les dice, porque si creyereis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y en el capítulo 9 vamos a leer, cuando lleguemos ahí, que ellos mismos se identifican como discípulos de Moisés. Ahí vamos a ver cuando sanan a un hombre que era ciego de nacimiento, nuestro Señor Jesucristo, y él empieza la fama de este suceso empieza a correr, y los líderes religiosos le preguntan, ¿quién te sanó? Y él les empieza a decir quién los había sanado, y dice, no sé, si le empiezan a decir, no, es que el que te sanó está mal, es un pecador, y esto, y él dice, no sé si es un pecador o no, yo sé que a mí me sanó. Y le seguían cuestionando y dice, ¿quieren ser acaso ustedes sus discípulos o por qué me preguntan tanto? Y ellos van a responder, su discípulo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces Juan nos está mostrando que los líderes religiosos se paraban en la cátedra de Moisés y para ellos era el máximo de sus maestros, Moisés. Entonces, si ellos querían desacreditar un maestro ante todo el pueblo, ¿qué deberían conseguir? Probar delante de todos que ese maestro contradecía a Moisés. Y estaba la ocasión perfecta. Se nos dice en el texto que todo el pueblo había venido a escuchar la enseñanza de Jesús. Esto es un indicativo de la popularidad que tiene nuestro Señor Jesucristo en esta etapa de su ministerio, donde dentro de la misma población muchos están llegando a escuchar. Lo han escuchado en la fiesta de los tabernáculos, lo están escuchando ahora y quieren escuchar su enseñanza, y los fariseos y escribas encuentran la oportunidad de decir, ahora debemos lograr que este hombre contradiga a Moisés y quede desacreditado como maestro. ¿Y cuál es la estrategia que ellos van a emplear para desacreditarlo? Quieren presentar entonces los fariseos a Jesús como un maestro contrario a Moisés. Y la forma que ellos hacen para desacreditarlo es esta. Dice, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y llevan a nuestro Señor Jesucristo al punto de decir, la ley y Moisés ordenan esto. Tú dinos, Señor, ¿qué dices? Este es
algo que ellos están haciendo con todo el dolo del mundo. Recordemos quiénes eran. Dice que son escribas y fariseos. Eran personas que habían copiado la ley, memorizado la ley, conocían la ley en detalle y que le estaban poniendo una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Ellos conocían perfectamente Deuteronomio 22. ¿Qué dice Deuteronomio 22? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. Ellos conocían esto. Ellos sabían que la ley demandaba y condenaba a esta mujer a muerte. Pero también sabían de cómo nuestro Señor Jesucristo tenía misericordia de borrachos, prostitutas y muchas personas. Entonces encontraron la ocasión perfecta para decir, bueno, vamos a desacreditarlo delante de todos. Aquí no le están poniendo a nuestro Señor Jesucristo un caso hipotético, le está llevando a un caso práctico. No le están planteando un supuesto, sino hay una mujer delante de él que su respuesta va a ser o que la apedreen o que sea perdonada. Entonces, aquí nos estamos siendo llevados a ver la ley y la gracia. La ley y la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y estas no se contradicen. Algo que va a enseñar Juan en su evangelio es que Moisés y Cristo no se contradicen, sino contrario a lo que podrían pensar los judíos. Es que la gracia contradice la ley. Juan nos expresa en su evangelio, no es cierto. La ley nos debe llevar a la gracia. Si ustedes verdaderamente creyeran en Moisés, creerían también en mí, porque de mí habló Moisés. La ley y el evangelio, la misericordia y la justicia, Moisés y Cristo. ¿Qué demanda la ley en este caso? La ley demanda la muerte de esta mujer. Es lo que la ley demanda, que esta mujer sea apedreada. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Condenar el pecado. La ley existe para que aquellos que se rebelan en contra de Dios sepan cuál es la consecuencia de su rebeldía en contra de Dios. La ley lleva a presentar a los pecadores como condenados a muerte. La ley exhibe cuál es el estándar de Dios para el ser humano. Dice cómo nosotros que fuimos creados por Dios, para Dios, deberíamos de vivir. ¿Cómo deberíamos de vivir? Cumpliendo la ley. Pero ante la realidad de una humanidad caída en pecado, también la ley va a servir al evangelio al expresar que ninguno puede cumplir la ley. Ante la ley, esta mujer debe ser ¿qué? Apedreada. Esta mujer debe de morir. ¿Hay injusticia en eso? No. No hay injusticia en que esta mujer muera. Porque la justicia es que cada uno reciba lo que merece. Cuando Dios manda a apedrear a alguien en el Antiguo Testamento, ¿Dios es injusto? No. No, Dios no es injusto porque da a cada uno lo que se merece. Dios es justo. Entonces, la resolución de la ley al decir que una mujer en adulterio sea apedreada y un hombre también, porque si recuerdan Deuteronomio dice que ambos deben ser apedreados, es una resolución justa de la ley. Dios está actuando con justicia cuando da este mandato por medio de Moisés.
La ley expone la justicia divina. La ley da a conocer la justicia divina. La ley da a conocer lo que Dios manda para que el hombre viva conforme a ella. Pero estos expertos, escribas y fariseos en la ley están haciendo un uso inadecuado de la ley, porque su intención no es que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Su intención de los fariseos y escribas no es que la voluntad santa de Dios, la justicia de Dios, reluzca en este caso. Porque si su deseo fuera que la justicia de Dios reluciera en este caso, habrían llevado a ambos ante el Sanedrín, y para que no solo a la mujer, a ambos, para que fueran juzgados conforme a la ley, sino que ellos se encuentran en esta ocasión un momento para desacreditar a Jesús. Y el verso 6 nos lo refuerza diciendo: decían esto probándole para tener de qué acusarle. Y la intención del corazón de ellos no es la justicia divina, que es la intención de la ley, dar a conocer la justicia divina, cuán santo es Dios. La intención de ellos en su corazón es desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas han dicho que esta era la ocasión perfecta para acusarle, porque si él decía no la apedreen, podían acusarlo ante los judíos diciendo: él contradice a Moisés, él no está parado en la cátedra de Moisés. Pero si él decía apedréenle, podían acusarlo ante los romanos, porque estaba prohibido para los judíos ordenar la ejecución de alguien. Entonces encontraban la ocasión perfecta para acusarle. Era el momento idóneo para que él pudiera ser acusado. Y esa era la intención en el corazón de ellos. Entonces estaban dando un uso incorrecto de la ley. No estaban buscando vivir en santidad conforme a los estatutos de la ley, sino querían que la ley sirviera a sus propios intereses. ¿Y qué es lo que la ley demandaba? Que el pecado, el que se rebela en contra de Dios, muera. ¿Cuál es el uso de la ley? Exhibir el pecado del hombre, dar a conocer el pecado humano y ver cuánto Dios aborrece este pecado, cuán santo, cuán justo es Dios. No hay un solo mandato de la ley que sea injusto. No hay injusticia en la ley, hay justicia perfecta en la ley. La ley no es el problema. El problema es el corazón humano. La ley exhibe el problema del corazón humano. Imaginemos que el gobierno de México da una instrucción que quien no pague un solo peso de impuestos le van a quitar todas sus cosas. Y nosotros diríamos: eso es injusto. ¿Cómo por un peso le vas a quitar todo lo que pueda tener esta persona? Pero ¿quiénes son los que pelearían por esta nueva ley? ¿Quién crees? ¿El que paga sus impuestos estaría preocupado por esa ley? ¿Quiénes serían los que estarían más afligidos por esa nueva ley? Quienes no la cumplen. ¿Quiénes serían los primeros en pelear esta ley? Quienes no la cumplen. ¿Por qué el ser humano dice Dios es injusto en estos mandatos de la ley? Porque sabe que no los cumple. Porque el ser humano sabe que no los cumple. Si tú lees la ley y ves a un hombre recogiendo leña en el día de reposo y que Dios dice mátenlo, diríamos Dios es injusto por eso. Pero ¿qué queremos decir nosotros? Es que yo tampoco cumplo eso. Pero dentro de la autoridad que posee en el gobierno tiene el derecho de cobrar lo que él decida, cumpliendo con todo lo que implica hacer este tipo de cambios. Y dentro de la soberanía de Dios, Él tiene el derecho de ordenar lo que Él quiera y Él decida, conforme a su justicia, santidad y bondad. Y el hombre no
puede decir Dios es injusto por eso. Mis hermanos, ante la ley, todos estamos condenados. Ante la ley, todos estamos condenados. Y ese es nuestro punto número 2. Ante la ley, todos estamos condenados. ¿Qué sucede posterior a esto? Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Y la enseñanza principal del pasaje gira en torno a esto, a mostrarnos que todos estamos condenados ante la ley. A que estos hombres religiosos que decían, ella debe morir por su pecado, nuestro Señor Jesucristo, con su infinita sabiduría, les dice, no solo ella, todos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No solo ella debía morir por su pecado, todos debíamos morir por nuestro pecado. La ley nos condena a todos. No hay uno solo que pueda cumplir la ley. No hay uno solo que pueda cumplir la perfecta ley de Dios. Romanos 3 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Todos, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y el apóstol Pablo continúa ahí en Romanos 3 diciendo, no hay justo, no hay alguien que cumpla la ley. ¿Quién es el hombre justo? Aquel que cumple perfectamente la ley. No hay uno solo que cumpla perfectamente la ley, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Pablo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿De quién está diciendo Pablo estas palabras? Primeramente a su audiencia y a tanto judíos como gentiles que conformaban la iglesia en Roma, pero también lo está diciendo para ti y para mí. Está diciendo de nosotros, no hay justo ni uno. ¿Qué pasaría si pusiéramos nuestro nombre ahí? No hay justo ni aún Jordán. Jordán no entiende, Jordán no busca a Dios. ¿Qué pasa si colocaras tu nombre? Porque ese texto está describiendo quién somos nosotros. No busca de Dios, se desvió, se hizo inútil, no hace lo bueno. Porque ese es el texto que nos describe, y es ante la ley como estamos todos, porque la ley nos condena a todos. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué hace la ley? Dice, muestra que todos nosotros estamos reprobados. No hay uno solo en este lugar hoy aquí que no esté reprobado ante la ley de Dios. No hay uno solo hoy aquí que no deba morir. Ni uno solo. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos estamos reprobados delante de Dios.
Entonces la expresión, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra, exhibe que ante la ley todos estamos reprobados. No es una justificación decir, bueno, todos se equivocan, no pasa nada. Es decir, estamos todos reprobados, hermanos. Todos debemos morir. Todos debemos ser ejecutados por Dios. La justicia de Dios demanda que cada uno de los que estamos aquí muera. Y la conciencia de ellos lo demuestra. Dice el verso 9, pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. No hubo uno solo que pudiera arrojar la piedra, porque sabían que ante la ley todos estaban reprobados. Mis hermanos, ¿cómo vamos a responder? Porque Dios permite hoy que entendamos que ante la ley todos estamos descalificados y que todos merecemos morir. No hay nada más dañino para nosotros que creernos superiores moralmente a otros. Los fariseos y escribas sabían la ley de memoria, enseñaban la ley a otros, pero estaban tan reprobados como la mujer que había sido descubierta en adulterio. Tan reprobados como ella. Y no hay nada más terrible para nosotros que pensar que nosotros no estamos reprobados ante la ley. Que creer que nosotros no estamos reprobados ante la ley. Podemos decir, la ley, estos que hacen esta maldad deberían morir. Sí, también nosotros. Todos deberíamos morir. Naciste en un hogar cristiano y piensas, todos estos mis compañeros pecadores deberían ser apedreados. También tú. Estos compañeros de trabajo deberían morir. También tú. Esta persona que me hizo esto debería morir. También tú. Todos deberíamos morir ante la justicia de Dios. Porque todos estamos reprobados ante la justicia de Dios. No hay uno solo que ante la justicia de Dios diga, yo no debo morir. Por eso, la mentira que va a llevar a muchos al infierno es, yo soy buena persona, o yo no soy tan malo como los otros. En el infierno estarán aquellos que creyeron que por sí mismos eran buenas personas. Porque nunca se dieron cuenta que ellos estaban tan reprobados ante la ley como aquellos que consideraban malas personas. Y que Dios conceda hoy el ver que ante la ley de Dios, ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios, todos estamos hoy en nuestras propias obras reprobados. Todos estamos por nuestras propias obras reprobados. Entonces la ley nos dice que todos estamos condenados. Estos hombres llegan a la mujer, la ponen frente a nuestro Señor Jesucristo y dicen, la ley dice que ella debería morir. Nuestro Señor Jesucristo, sí, pero también ustedes. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto y final. En el Evangelio, el pecador condenado por la ley encuentra gracia. En el Evangelio, el pecador condenado por la ley encuentra gracia.
La palabra gracia se refiere a mirar con favor a alguien. En su sentido original, eso es gracia, es mirar favorablemente a alguien, mirar bien a alguien. Pero el detalle es que Dios no nos puede ver favorablemente porque nosotros somos ¿qué? Rebeldes, somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Él, hemos pecado. Entonces, ¿cómo Dios nos va a ver favorablemente? Ante la justicia de Dios merecemos ¿qué? Morir. Por eso es que hablamos de la gracia como un don inmerecido, un regalo inmerecido. Porque ninguno de nosotros merece ser visto favorablemente por Dios. Ninguno de nosotros merece ser visto favorablemente por Dios. Verso 9 al 11. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Mis hermanos, este pasaje, la expresión en que esté libre de pecado, tire la primera piedra, es más que decir que debemos ser tolerantes con los errores de los demás, porque todos tenemos errores. ¿Por qué? Porque las personas que usan esta expresión usan para justificar muchas veces su acto. Es decir, no me juzgues, todos cometen errores. Sproul dice que el ser humano ha hecho de la frase todos somos imperfectos, nadie es perfecto, algo para justificar sus errores. Porque el ser humano no entiende lo terrible que es que seamos imperfectos. Es que estamos condenados delante de Dios. Y esa imperfección debería llevarnos a buscar a Dios para ser justificados en Dios, porque no podemos ser justificados en nosotros, no podemos hallar justicia en nosotros. Si somos conscientes de la santidad de Dios, el hecho de ser seres humanos que cometen errores debería traernos pavor. No una justificante para que yo me sienta tranquilo que todos hacen lo mismo. Debería traerme pavor el saber que no hago lo recto delante de Dios. Y esta expresión debería decir: es cierto, yo estoy tan condenado como esta mujer. Yo merezco morir tanto como esta mujer. Y acudir a quien le otorgó gracia a esta mujer, nuestro Señor Jesucristo. Debemos acudir y decir: Señor Jesucristo, vengo a ti y ten misericordia de mí como lo tuviste de esta mujer, porque estoy tan condenado a morir como ella. No soy mejor que la mujer de este relato. Estoy tan condenado como ella. Tú le concediste misericordia, dijiste: no te condeno, por favor, Señor, haz esta expresión sobre mí. ¿Sabes lo trascendental que es que salga de la boca de nuestro Señor Jesucristo la expresión: no te condeno? ¿Quién habrá de juzgar al mundo? ¿Quién es el juez soberano de todas las cosas? ¿Quién habrá de ejecutar el juicio de Dios a los hombres? Nuestro Señor Jesucristo. Y que de Él, el juez, ante el que se han de presentar todos los hombres, de sus labios salga la expresión: no te condeno. Debería ser lo que cada uno de nosotros busquemos. En vez de decir: bueno, es cierto, nosotros pecamos como esta mujer, nos arrojamos la piedra y nos vamos, como hicieron los escribas y fariseos, nosotros deberíamos venir a los pies de Cristo y decir: Señor, yo merezco morir como esta mujer. No somos mejores. Alguien puede decir: yo nunca le he sido infiel a mi esposo, pero no eres mejor.
porque también hay pecado en ti, porque también mereces ser ejecutado o ejecutada. Todos merecemos esto, porque todos hemos pecado. Entonces, tal vez no hayas cometido nunca este pecado, pero evalúa toda tu vida con toda la ley y dime si no deberías ser ejecutado. Todos deberíamos ser ejecutados. Y todos deberíamos acudir a nuestro Señor Jesucristo y escuchar de sus labios: no te condeno. No te condeno. Porque eso es lo que traería paz a nuestra vida. Porque eso es lo que traería gozo, que el juez del universo diga sobre mi vida: no te condeno. Así que, mis hermanos, la enseñanza de hoy no es aprendamos a no juzgar porque todos nos equivocamos. No, la enseñanza de hoy es démonos cuenta que todos estamos condenados ante la ley y vengamos por gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede darnos gracia. La persona más importante que podría decirle a esta mujer: no te condeno, no eran los fariseos y escribas, era Cristo. En el Evangelio, el pecador que ha sido condenado por la ley encuentra gracia. El pecador que ha sido condenado por la ley encuentra gracia. Por eso es que en el Evangelio lo primero que debemos estar conscientes es que somos condenados por la ley. No sé cuántas personas hayan estado acá. Si hubieran habido 100 personas, ¿cuántas de esas 100 personas merecían morir por la ley? Las 100 personas. Pero solo una persona recibió gracia, y es la persona que se sabía condenada por la ley. Mis hermanos, a menos que estemos conscientes y haya un profundo peso por nosotros de que hemos sido condenados por la ley delante de Dios, no veremos la necesidad urgente de escuchar de los labios la palabra no te condeno de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender nuestra situación delante de Dios. Necesitamos saber que delante de Dios estamos reprobados para venir a Cristo y encontrar gracia. Debemos venir a Cristo. Los hombres que acusaban se retiran acusados. La mujer que era acusada y condenada se retira perdonada. Nosotros debemos tener este mismo sentir de que ante la ley estamos condenados. Si este sentir no ha estado en tu corazón, que Dios conceda hoy el verte y darte cuenta que no eres tan buena persona como creías, no estás tan limpio como tú pensabas. ¿O acaso tú tendrías las credenciales de arrojar en esta historia la primera piedra? No, todos estaríamos reprobados. Que Dios nos conceda el darnos cuenta de cuán reprobados estamos ante la ley, para que a los pies de Cristo podamos encontrar gracia y perdón. Porque el perdón de Cristo es gratuito. Es un don gratuito, el perdón que Cristo nos da. ¿Qué tuvo que hacer la mujer para que escuchara de Cristo? No te condeno. Cristo le dijo: ve, reza tantos Padres Nuestros y regresa y te perdono. No, Cristo le dijo: no te condeno. Fue gratuito, ella no hizo nada. Ni siquiera dijo una palabra sobre su pecado.
Fue nuestro Señor Jesucristo el que muestra su misericordia y le dice: no te condeno. Pero a pesar de que es un perdón gratuito, para Él tuvo un alto costo. El costo de que esta mujer sea perdonada es que la vida del Hijo de Dios encarnado, que el Verbo eterno hecho hombre del cual habló Juan, muera en la cruz. El hecho de que esta mujer no sea apedreada es porque Cristo murió en la cruz. Lo que hace que el pecador condenado por la ley tenga perdón es que Cristo murió. ¿Qué demanda la ley del pecador? Dijimos, la muerte. ¿Y es injusto? No, es justo que el pecador muera. Es justo que el pecador muera. No hay nada injusto en que Dios ordene que alguien muera. Entonces, la justicia divina necesita que alguien muera por el pecado. En la gracia, quien muere por el pecado es Cristo. Esta mujer no fue apedreada porque Cristo fue crucificado. Tú y yo somos pecadores condenados a muerte. La ley demanda de ti que mueras. La ley demanda de mí que muera. Y si hemos de ser perdonados por Dios, y si el Hijo de Dios ha de pronunciar esas palabras sobre nuestra vida, no te condeno, es porque Él murió por nuestros pecados. No tenemos más. No tenemos otro lugar a donde ir. No tenemos otro lugar a donde acudir. ¿Qué haremos para no ser ejecutados? No podemos hacer nada. Es Cristo quien ha hecho lo que tenía que hacer. Y quien ha entendido el costo del Evangelio y quien ha hallado gracia en Cristo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice: vete, desde ahora no peques más. Vete, desde ahora no peques más. El pecador que es condenado por la ley encuentra gracia en el Evangelio, y como resultado de esta gracia en el Evangelio vive una vida diferente. El Señor Jesucristo le dice a aquel de quien ha tenido gracia: vete y no peques más. Por tanto, esta no es una justificación para continuar pecando y por cada pecado decir: el que esté libre de pecado que me juzgue. No, sino debe ser un profundo peso el darnos cuenta que nosotros también debemos ser ejecutados por Dios y debemos acudir a Cristo para encontrar gracia y auxilio en medio de nuestra condena, porque solo Él puede pronunciar sobre nosotros: no te condeno, pero también pronunciarás sobre nosotros: ve y no peques más. Quien ha sido perdonado por gracia debe anhelar vivir en santidad. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mis hermanos, el día de hoy estamos reunidos acá, no entre hombres justos e injustos, sino estamos reunidos un grupo de hombres injustos. La única diferencia es que algunos habrán sido perdonados por gracia, mas otros, al no darse cuenta de su condena, al creer que son buenas personas, saldrán y justificarán cada error diciendo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero habrá quienes, al darse cuenta hoy de su condición delante de Dios, acudirán a Cristo para encontrar en Él gracia.
O si tuviéramos esta perspectiva del Evangelio en todas nuestras relaciones. ¿Cuán propensos somos los esposos a creernos superiores a las esposas? ¿O cuán propensas son las esposas a creerse superiores a los esposos? Si todos tuviéramos esta perspectiva del Evangelio diciendo, ambos debemos ser condenados, no soy mejor, ¿cómo sería de diferente nuestro matrimonio? ¿Cuántos hijos desearían que sus padres fueran condenados sin darse cuenta que ellos mismos deberían ser condenados? ¿Cuántos? Si abandonáramos nuestro orgullo e hiciéramos del Evangelio el centro en cada una de las áreas de nuestra vida, en tu trabajo, familia, hogar, ¿cuán diferente sería nuestra perspectiva el saber que no somos mejores que nadie y que somos pecadores, condenados por la ley, pero perdonados por Cristo? Nadie se sentiría superior a nadie si esto fuera una realidad para nosotros. Pero que Dios nos conceda hoy el recordar la esencia de nuestra fe. La esencia de nuestra fe no es que estamos hoy el domingo en la iglesia por ser mejor que los de afuera. Somos igual de pecadores que los que están afuera, pero hemos recibido gracia. Y de lo que gracia hemos recibido, de gracia demos. Oremos. Señor, hoy venimos delante de ti, mi Dios, conscientes de que sin Cristo no tenemos cómo acercarnos a ti, mi Dios. ¿Quién podría acercarse al Rey del universo, santo, perfecto, justo, lleno de pecado y de maldad? ¿Quién podría acercarse a ti, lleno de pecado? Tu ley muestra cuán justo eres tú, Dios. Esa ley perfecta muestra cuán justo eres tú. Pero esa ley perfecta que muestra tu justicia exhibe nuestro pecado. La ley es la gran evidencia de que Dios es santo y que el hombre es pecador. Oh Señor, cuando nos evaluamos ante esa perfecta ley, nos encontramos todos reprobados. Y somos tan propensos, mi Dios, a esconder nuestro pecado en el pecado ajeno. Somos tan propensos a decir, ella debe ser apedreada, sin darnos cuenta que esa misma ley que condena a esa persona nos condena a nosotros. Somos tan propensos para colocarnos como jueces. ¿Cuántos seguidores tuyos, mi Dios, hoy nos están condenando a personas sobre las cuales tú dijiste no le condeno? Todo por nuestra soberbia y nuestro orgullo. Pero, mi Dios, haznos ver hoy que esa ley nos condena a nosotros. No encontremos en las fallas de otros la excusa para ocultar las nuestras, sino que hoy, mi Dios, podamos ser conscientes de que ante la ley estamos reprobados. Trae hoy, Señor, al corazón de cada uno un profundo peso, mi Dios, por su propio pecado. Trae el corazón de cada uno, Señor, un profundo peso de encontrarse reprobado ante la ley, ante tu justicia. Señor, que todos los que estemos hoy aquí podamos ver que no somos mejores que los de afuera,
que estamos tan reprobados como ellos fuera de Cristo. Y haznos ver que si estamos hoy acá en una iglesia escuchando el Evangelio, no es por ser los mejores, sino porque tú tuviste gracia de nosotros. Pecadores por la ley condenados, pero en Cristo perdonados. Haz que esta sea la realidad de nuestra vida. Haz, Señor, que esto gobierne nuestro corazón. Haznos ver el profundo amor tuyo al perdonarnos gratuitamente en Cristo. Haznos ver también la cruz, que es donde Cristo muere en nuestro lugar. Lo que la ley había dicho de nosotros, que muera, Cristo lo tomó para sí. Señor, a fin de que no menospreciemos esta gracia, y que saliendo de acá, mi Dios, busquemos vivir en santidad, no pecando más. Que nos esforcemos, mi Dios. No nos deleitamos en el pecado, sino queremos, Señor, vivir para ti. Sabemos nuestra condición, sabemos que constantemente vamos a seguir fallando, pero no lo justificamos, no nos alegramos, no lo tomamos como poca cosa, sino hay un profundo dolor en nuestro corazón cada vez que te fallamos, al darnos cuenta, mi Dios, del costo de nuestro pecado. Que la vida del Hijo encarnado, del Verbo eterno, tu Hijo Dios, muriera por nosotros en la cruz, Padre. Tu Hijo murió por nosotros. Haznos ver la cruz hoy. Haznos escuchar del Hijo hoy, no te condeno. Que este Evangelio que hemos escuchado hoy quede grabado en nuestros corazones por tu Espíritu. Nuestras mentes son prontas a olvidar, Dios. Saldremos y seremos prontos a olvidar, pero que tu Espíritu eterno deje como una huella imborrable en nuestro corazón que hemos sido pecadores condenados a muerte, perdonados en Cristo. Y vivamos esta vida no como quien tiene que sentirse superior o orgulloso en sí mismo, sino como alguien que lo único que tiene de que gloriarse es Cristo. Haznos ver y entender esto, Dios, por tu Espíritu, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.